así, ¿no? Contar, veíamos el día de la conferencia del procurador Jesús Morillo Caram a estos sujetos, testigos, detenidos, describir la cantidad de atrocidades que realizaron en contra, o teóricamente realizaron en contra de los 43 normalistas, que los habrían llevado a terminar simple y sencillamente en unas bolsas de plástico llenas de cenizas al interior del río Cocula. Pero la descripción que hacían los testigos, entonces los agarramos y había unos que estaban vivos y otros unos ya estaban muertos, los otros estaban medio vivos, pero los jalábamos de los pies y de las patas, así decían, de las patas. Y los jalábamos de las patas y para acá los llevamos en la reconstrucción de los hechos. Y a mí, por supuesto, el hecho en sí me parecía aterrador. O sea, imaginar los eventos me parecía aterrador, abrumador, pero tan abrumador como los hechos en sí. Me parecía la frivolidad y la tranquilidad con la que estos sujetos iban describiendo las atrocidades que cometieron. Y pensé inmediatamente, justo ¿no? en este libro de Hannah Arendt, La banalidad del mal, decía, ¿cómo es posible que este tipo esté describiendo estos horrores como si estuviera contando un fin de semana cualquiera en su vida? Pues sí, porque es un fin de semana cualquiera seguramente en su vida. Y justamente con eso nos confrontas con una de las tantas realidades que particularmente a este país, y es que aquí todos vivimos, nos ha tenido sumidos. Y a veces creíamos que era solo el narcotráfico, y no, en efecto también está la trata de personas, y está el maltrato a los niños, y está el maltrato a los animales, y estamos completamente anestesiados o desvinculados emocional, visceral y sobre todo racionalmente de lo que tendría que ser pues nuestra característica como especie. Y yo creo que en ese lugar, cuando uno lee esta, que además tiene momentos muy divertidos, ¿no? Pareciera que estoy describiendo nada más un terreno del horror, porque al horror pertenecen los zombies, y sin embargo pues la pluma del maestro Arid Giz, que nos lleva por tantos y tantos lugares, hace que en momentos tengas que cerrar el libro, porque afortunadamente tiene la virtud de sacudirte y decir, oye, lleva mucho tiempo que no estás pensando, estás a esto, de ser como el señor que se acaba de ir hasta por allá, que podría, el zombie que te atacó, Ramón, podría tener el nombre de tantas y tantas personas violentas, ¿no? Que nos parecen abominables, sin duda, pero también tantas personas que vemos todos los días en la televisión y los creemos como respetables y los creemos como no, y tantas personas que vamos caminando por las calles simple y sencillamente como si no hubiera nada que pensar, y nos aferramos a nuestros prejuicios, porque eso te vuelve zombie, aferrarte a tus prejuicios cualesquiera que estos sean, y por muy elaborados incluso que estos sean, no tener la capacidad de ponerlos en duda, como lo leíamos y como lo leemos, porque a eso nos invita la ciudad de zombies, a poner en duda todo lo que creemos que sabemos, y sobre todo hacia dónde lo estamos llevando, porque si no termina pasando esto que estamos viendo aquí. No me refiero a las osamentas, porque además estamos muy sensibles ante el tema, sino simple y sencillamente la osamenta vacía. Muchas gracias. Y desde luego escuchemos al maestro Homero Arias. Pero a ver, Maruán quiere decir algo más, creo que es oportuno. Ella es un desastre con el protocolo, perdón. Y una cosa más que a mí me llama la atención de Ciudad de Zombies. Es un road movie, ¿no? Digo, yo vengo de cine originalmente y encuentro en Ciudad de Zombies un road movie. Y al final lo que logras hacer es meternos en una parte un poco oscura, obviamente, ¿no? En una historia de aventuras, ¿no? Una aventura que arranca, porque aparte me doy cuenta que no nos hemos dicho mucho por dónde va la novela, ¿no? Siempre que uno presenta libros cometemos exactamente los mismos errores y pensamos que la gente que está enfrente tiene idea de qué estamos hablando, ¿no? Cuando a un padre que está en Chapultepec con su familia, está con su mujer, está con su hija y con su perro, ¿no? Están en Chapultepec pasándola y desaparece la hija con el perro. Se anuncia un secuestro. El padre va a dedicarse a lo largo de toda la novela a dar con la hija
y dando con la hija termina en este lugar que les mencioné un principio, en la Mixteca, un lugar ficticio, pero que podría ser cualquiera de los otros, ¿no? Es el lugar donde termina todo, ¿no? Y ahí entramos en una estructura de aventuras un poco ojetes, porque nos estamos dando cuenta de una colección de personajes que, por eso me acordé y por eso quise intervenir cuando dijiste de un momento de humor, porque sí hubo unos momentos donde yo reí muchísimo, sobre todo, y no está bien que no haya reído posiblemente, pero yo creo que sí, lo que llega Homero es a tener a uno de los mejores apodos de malo, ¿no? De malo, o sea, es de esos nombres de malo que yo quiero ponerle a un malo Tony Paranoia. Es el mejor nombre de malo, Tony Paranoia. Y nos vamos encontrando con un Tony Paranoia, sí. Si yo fuera malo, quisiera ser Tony Paranoia. Seguro es rudísimo, ¿no? Y no tiene mi estatura. Tony Paranoia debe ser altísimo. Y al final, es chiquito. Es de mi estatura. ¿Cómo se le imaginó el maestro? Es el chiste. ¿Puedo ser Tony Paranoia? Pero al final con estos personajes nos vamos encontrando en una historia de aventuras. Yo insisto en que el asunto zombie es un escenario que nos va a llevar a hablar de otras cosas, pero sí no quería dejar de mencionar la parte técnica, ¿no? La novela de aventuras, la novela del personaje que va recorriendo distintos momentos, distintos lugares para encontrarse con otros personajes que los llevan a otras pistas, porque al final, al ser la búsqueda de la hija, ¿no? Ya verán ustedes si la encuentro o no la encuentra, ¿no? Se transforma en eso, y una novela de aventuras en el medio de un escenario como este, con los temas de los que estamos hablando, tampoco sienta mal para poder entrar a la reflexión del tema. Ahora sí, ya me regañó Marwan, así que ahora que me toca. ¿Quieren añadir algo más? ¿Tienen algo que plantear? Escuchamos entonces a Homero Aridis. Bueno, es difícil hablar de uno mismo, de una novela que uno ha escrito, pero yo aprecio muchísimo los comentarios de ellos, porque son muy personales, muy de lectura, y también muestran una personalidad propia, que es todo lo que uno quiere encontrar como lector de una novela como esta. Yo más quiero decir que quiero contar una anécdota. Yo crecí en un pueblo de Michoacán que se llama Montepec. Mi padre tenía un cine que se llamó el Cine Apolo. Entonces ahí pasaban las películas de algunos monstruos que a mí me impresionaron. Eran Momia, Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo, y hasta el Hombre Invisible. Muchos de estos monstruos acababan siendo muertos o linchados. El monstruo era linchado por la multitud casi siempre, y era como Drácula, el no muerto, y bueno, la momia había pasado siglos momificado el personaje, y de pronto resucitaba. Entonces el zombie, en síntesis, es una especie de no muerto, o sea, es un muerto viviente. Los zombies se originaron mucho en Haití, trasplantados un poco del África, del Congo, de todos esos lugares, por las prácticas de santería, de magia negra, todo. Y el zombie, como lo explicaba, por ejemplo, Alfred Metro en su estudio, el vudú haitiano, y también como la primera novela que se escribió sobre zombies, que se llama La Isla Mágica, que se publicó en 1929, pues era un poco de un monstruo casi naif, digo, como bulto, como a veces lo pasa en algunas películas, pero la característica del zombie es que es un muerto redivivo, un muerto viviente, un cadáver viviente. Luego, y sus características son que es alguien descerebrado, o sea, que no tiene cerebro, y desalmado, que lo siente. En el sentido más literal de la palabra, desalmado. Muchas veces esto se podía explicar a la situación actual de México. Muchas personas de pronto a uno le preguntan cómo alguien puede cometer crímenes tan horrorosos como están cometiendo aquí. ¿Cómo se explican? Pues uno puede decir, es un descerebrado,
y un desalmado, o sea, es un zombie, pero no un zombie, no un muerto viviente, sino un vivo muerto, que es una característica todavía peor que del muerto viviente, porque el muerto viviente no tiene imaginación, es un bulto que anda. En cambio, el vivo muerto, que puede ser un policía judicial, un militar, un secuestrador, un narco, un alcalde de Iguala o un gobernador, pues tiene mucha imaginación para cometer desmanes, actos malvados, pero también inexplicables. Por ejemplo, una de las grandes preguntas de lo que pasó en Guerrero, en Iguala, es ¿por qué mataron a esa gente? Todavía la respuesta no ha sido dada. Todo el mundo se pregunta ¿por qué? Es decir, si los estudiantes fueron secuestrados, ¿por qué? Si fueron asesinados, ¿por qué? Pero también todos esos que están en las cosas, viene otro ¿por qué? ¿Por qué los mataron? ¿Quiénes son? Nadie se pregunta quiénes son. Y una de las preguntas también es de este muchacho de 19 años al que le cortaron la cara con un cúter y le sacaron los ojos, y además estando vivo. Entonces dice uno, bueno, solamente un zombie puede cometer esas atrocidades, sin sentir, y también vuelve casi el problema de la muerte gratuita, matarlo por nada más. Y estamos viviendo, yo creo que en una sociedad tal vez como ustedes, de zombies que nos encontramos en muchos lugares y que también se encuentran en otras partes del mundo, que se cometen atrocidades, por ejemplo en Siria, que se cometen atrocidades en el Congo, en Nigeria, en muchas partes del mundo se están cometiendo crímenes espantosos que no tienen explicación. Pero volviendo a los zombies, a mí me interesó meter mucho el subtema de la trata de mujeres, trata de niños, porque también me parece a mí horroroso que de pronto vaya una niña de la escuela a su casa, de su casa al mercado, o vayan por un camino rural y la secuestren, desaparece para siempre, y si los padres se la encuentran va a ser descuartizada, violada y todas las atrocidades que se pueden cometer. También son crímenes inexplicables. ¿Por qué ese odio? Porque lo que se ha dado en México con los feminicidios contra la mujer. Es un país verdaderamente esquizofrénico, porque por un lado tiene como culto máximo a la Virgen de Guadalupe, que es a la madrecita mexicana. Un mexicano mata por un insulto una agravio madre, pero por otro lado es capaz de cometer horrores contra una mujer y contra una niña. Entonces está habiendo una especie de relación odio, amor, y también una confusión de sentimientos muy grande, porque se ve que odia a la mamá, la venera formalmente, pero también la odia, porque es capaz de matar su imagen en otras mujeres. En fin, estamos viviendo una sociedad muy, muy extraña, que a veces yo la califico de descerebrada y desalmada, y precisamente los horrores no nos siguen todos los días. Uno dice, ya fue bastante lo que pasó la semana pasada, hace un año, pero no, sigue cometiéndose horrores. Y está dándose un fenómeno como, ahora tenemos la plaga del ébola, pero también en la Edad Media hubo la plaga de la peste negra. Yo tengo un capítulo ahí de la plaga de los zombies, que es una forma de plaga, porque se propaga esa forma de maldad como un virus, como una cosa así medieval. Y estamos acercando casi muchísimo a la danza de la muerte de la Edad Media, esos momentos históricos casi de fin de mundo, pero también de una humanidad degradada, en la que los valores están trastocados. Y una de las cosas que yo insistí en Ciudad de Zombies también es la distopía, porque precisamente yo viviendo del estado de Michoacán, donde Fray Vasco de Quiroga en 1531 llegó a México y trajo en su equipaje quizás el primer ejemplar que llegó al Nuevo Mundo de la utopía de Tomás Moro. Y ese ejemplar quedó como en alguna biblioteca de Michoacán. Creo que ahora se encuentra en Texas, porque algún funcionario zombie lo vendió, no sea de Texas, alguna cosa de esto. Y ese ejemplar de Vasco de Quiroga se encuentra en Texas. Pero también viendo que la utopía también
por primera vez en el mundo se aplicó en México. Vasco de Quiroga fundó el Hospital Pueblo, precisamente con niños huérfanos de las guerras. Nosotros podemos tener los huérfanos del narcotráfico, son otro problema, que andan pagando traumatizados, huérfanos, desprotegidos en muchas ciudades del país. Y entonces estamos viviendo que en el país de la utopía, donde se aplicó por primera vez, estamos viviendo la distopía. Y también yo lo aplico muchísimo en la deformación del lenguaje. Precisamente este Spanglish que nos invade por todos lados, pues es una forma de distopía, que estamos perdiendo nuestro propio idioma. Y para expresarnos, para alimentarnos, usamos palabras en inglés que se vuelven cotidianas. Bueno, una de las cosas también es las figuras del mal. Por ejemplo, a mí siempre me ha maravillado, más bien pasmado, cómo de pronto un narco fugitivo buscado por la policía es arrestado y semanas después aparece en otro lado, el mismo personaje. Luego es asesinado en alguna parte del país y después se encuentra vivo y actuando de la misma manera. Entonces me encuentro casi como un Drácula, como un zombie que es un no muerto, porque entonces estamos como en una especie de juego maléfico, perverso, en el que los delincuentes no mueren. Y cuando arrestan a un narco, ya hay su sucesor, ya realmente el que arrestaron ya no tiene valor ninguno. Por ejemplo, Abarca, cuando lo arrestan, es un hombre marcado, es un hombre muerto, entonces ya lo pueden entregar, porque los que están reemplazándolo son otros, entonces ya es desechable. Entonces estamos viviendo en este tipo de sociedad un poco que sorprende todos los días, porque están como en un juego perverso y no sabemos ya realmente por qué. No sabemos si los que buscan a los delincuentes son los que deben ser buscados. Desconocemos las complicidades entre ellos, y es lo que más nos desanima en esta sociedad, la falta de honestidad, la falta de simpatía con los muertos, y como diría el Buda, la falta de compasión con los demás, porque compasión en el sentido budista es compartir la pasión, o sea, sentir el dolor de los padres de las víctimas de Guerrero, sentir compasión por los animales muertos. Acaba de pasar que uno de los últimos jaguares que viven en Chihuahua, había una hembra que había perdido sus crías 3 veces, la liberan y la matan. Es decir, eso es un acto de zombies. A eso los llaman rancheros, pero son bestias. Es decir, pero también nos lleva a reflexionar que en un país donde no se respeta la vida humana, ¿cómo van a respetar la vida de un animal? Digo, no puede ser. Digo, hay una moral trastrocada y urgente de valores que respetan al ser humano y respetan a la naturaleza. Entonces, es muchas cosas de esas. Pero, ¿qué hacemos ahora, Román?